con las entrevistas. Tenemos en el estudio a María del Pilar Simonovic, y es la presidenta de Derechos Humanos del partido de COPEI, Partido Popular. Estuvo hoy en una rueda de prensa que uno esperaba de una mujer como María del Pilar Simonovic, escuchar de ella sus pronunciamientos con relación a estas palabras un tanto infelices para todos los venezolanos, para la mayoría de los venezolanos, diciendo que en Venezuela no hay preso político, la canciller Fernández. Y de hecho la Mesa de la Unidad Democrática ha mandado una carta a la canciller explicándole, preguntándose qué razones la llevan a decir estas cosas cuando hay tantas evidencias de que eso es así. Pero para que nos hable puntualmente de estas cosas, una mujer como ella, que tiene a su marido preso en un aberrante juicio del que todos los venezolanos y los que creemos en la justicia nos sentimos avergonzados, incluso a la señora que está aspirando a ser magistrada, sí, me dijeron por allí, Marjorie, la inefable juez Marjorie. Muchísimas gracias. Bienvenida, Bonnie. Bueno, algo que se me olvidó llevar en el momento de la entrevista, porque yo fui en mi condición de vicepresidenta de Derechos Humanos de COPEI, es esta cosa que es mi pasaporte español. Yo también, gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tengo doble nacionalidad, mis hijos también son españoles, y el esposo de una ciudadana española es un preso político, y es uno de los presos más emblemáticos, que sufrió un juicio donde se le vulneraron todos sus derechos humanos fundamentales y se le siguen violando, porque las condiciones de reclusión en las que está él son infrahumanas. Sin embargo, me sorprenden las declaraciones de la representante de la Cancillería española, porque lo que demuestran es una gran irresponsabilidad. Ellos no tienen ni el más mínimo conocimiento de lo que está pasando, o si lo tienen se hacen los locos. Aquí hay más de 30 presos políticos, hay más de 2.000 personas que están siendo perseguidas por razones políticas, y también hay más de 1.500 exiliados alrededor del mundo. Solamente en Costa Rica, en Perú, ya se han otorgado más de 20 asilos, protecciones por causales políticas, lo que quiere decir que aquí, de alguna manera u otra, sí hay persecución política. La gente del petróleo que se exilió en Estados Unidos, eso quiere decir que también son perseguidos. Y bueno, y los que tienen que estar en el país tras las rejas, entre los cuales se encuentra mi esposo, que no ha recibido la protección. Entonces, de verdad nos parece algo cínico, sarcástico, pareciera que ella fuera una funcionaria más del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Entendemos que sigue la línea de Moratino, pero yo tenía algún tipo de esperanza, porque como ella es mujer, yo decía, bueno, quizás se sensibiliza, y nosotros queremos recordarle a la canciller española que el senador Dionisio García ha presentado ante el Parlamento español varias mociones en las que él ha hablado sobre la jueza Fiuni, sobre el caso de Eligio Cedeño, sobre el caso de Iván Simonovic, como casos emblemáticos de la persecución en Venezuela. Sin embargo, parece que ella no se ha informado, y justamente estas declaraciones infelices se dieron en el marco de una interpelación que le hicieron a ella en el Senado. Bueno, entonces yo le digo a ella, le exhorto a que contacte al diputado, al senador Dionisio García, y entonces se informe. Y de todas formas nosotros también estamos dispuestos a viajar a Madrid si ella nos atiende, y explicarle todo y cada uno de los casos de persecución política en Venezuela, porque los hay. Lo que pasa es que esto es común que ocurra en estos regímenes dictatoriales pseudodemocráticos. Entonces ellos dicen, no, estos son políticos presos. No, aquí hay presos comunes. Lo que pasa es que le atribuyen delitos comunes para esconder la verdadera persecución política. Entonces dicen, no, ellos están presos por homicidio, porque son unos violadores de derechos humanos, porque son unos corruptos. Así tienen a Viallo Pirelli, absuelto, diputado, también con doble nacionalidad, y no puede salir de su casa, está secuestrado, y además no le van a respetar la inmunidad y le van a seguir un juicio. Richard Blanco, Mazuco, toda esta gente que son casos donde se ha distorsionado, y el tribunal ha empezado a legislar sobre cosas que están muy claras en la Constitución, y que además le fueron aplicables no solamente al presidente, sino a todas las personas que lo acompañaron en el golpe. Pero fíjate, Bonnie, que tú nos decías antes de la conversación, de aparecer al aire ahora en el programa, que ustedes se han encargado de enviar cada uno de los expedientes a distintas instancias españolas, me imagino que a la sede de gobierno también. Es decir, que ellos, si no conocen el caso, es porque o no revisan lo que tienen en la oficina, y lo están haciendo con ignorancia del tema. Es decir, no es que ella no tiene información que ustedes le hayan hecho llegar, es que ella no, o no la ha querido ver, o
no le ha dado la Es que importancia. eso reposa en el Senado español. Ella puede revisar las mociones y en esas mociones específicamente el senador Dionisio García habló del caso Afiuni, el caso de Eligio Cedeño y del caso de Iván Simonovic. Solamente que se repase por ahí y de todas formas, mira, nosotros estamos dispuestos a suministrar toda la información para que no siga cometiendo esta serie de atropellos, ¿no? Bonnie, ¿tú crees, vamos a hacer un poco, ¿tú crees que realmente fue un desliz de la canciller? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué una declaración de este tipo? ¿Cuál es la motivación? El otro día conversamos aquí con Diego Arri y, por ejemplo, la gente se pregunta, por ejemplo, con relación a las denuncias que se hicieron con Uribe, con relación al tema de la guerrilla aquí, de los campamentos. Eso viene, Santos viene aquí, se reúne, resuelven, pagar a líneas aéreas, pagar deuda. Y un tema se congela y los venezolanos que tenemos derecho a saber qué pasó, los colombianos. Entonces, sí, uno pareciera que el tema económico, que los intereses, los negocios, los barcos, las fragatas, privan por encima de los derechos de los seres humanos, de una gente como, bueno, como tu marido que está preso allí. Por supuesto, y por eso El Salvador entregó a vivas y a Forero en vez de concederles el asilo, por razones netamente económicas. Es lamentable que esto pase, pero también todo esto que tiene que ver con las relaciones internacionales entre los países, por supuesto que privan estos intereses por sobre... Pero todo esto hay que documentarlo porque en algún momento ellos van a tener que responder por acción, por omisión. Y yo también creo, honestamente, que hay que ponerse la mano en el corazón y ver cuando hay casos que no solamente es porque lo denuncie yo como representante de Copey o como esposo de un preso político, es porque ya todo el mundo entero los conoce y porque ya han habido pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, de informes que han habido de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, del propio Parlamento Europeo, de que aquí en Venezuela sí hay persecución política. Entonces simplemente ella se está haciendo Pero una loca. justamente ella hacía referencia al informe de Human Rights Watch. Es que no lo ha leído. Entonces quiere decir que no es que lo ha se mete leído, en la página web porque es que ahí justamente habla del caso del señor Zuluaga y hay 2 informes sobre la jueza Fiuni. Así es. ¿Qué responsabilidad? Como una Bueno, pero es que- canciller. Porque no está Se bien atreve- asesorada o porque de no está repente bien quien la asesorada. asesoró fue Maduro, de Pero es repente, que no sé. Bueno, quién Pues sabe, ahí. pero el tema está en que si tú eres canciller, Bonnie, Claro. ¿cómo tú vas a hablar de un país, de un tema? Eso es lo lamentable. Además que no tendrías por qué hablar de ese tema, para empezar por ahí. Y segundo, habla de ese tema y lo haces con desconocimiento absoluto de lo que está ocurriendo. Es que es algo insólito. Sí, además que imagínate, cualquier persona, yo ayer hice la prueba con mis hijos, nos metimos en la página web de Human Rights Watch y revisamos los informes de Afiuni y del señor Zuluaga, y ahí está muy claro que ellos sí hablaron y ella justamente los pone como referencia. No, es que ahí no dice nada, pues sí lo dice, lea los informes que hay en su parlamento y entonces además invítenos a nosotros y que yo le puedo dar, o que ella venga para Venezuela y le damos un paseíto por todas las cárceles, por la cárcel donde estuvo Richard Blanco, que estuvo 8 meses en una letrina, tuvo dengue y no recibió la asistencia médica de vida, mi esposo que tiene que hacerse una operación en la columna hace 3 años y no puedo ni siquiera llevarlo a hacerse una resonancia magnética, o que no ve el sol, o que está en una celda de 2. Entonces yo la llevo, porque seguro que a ella no le van a negar la entrada como a Juan José Molina cuando me quiere acompañar a la ICIP y no lo dejan entrar, o a Ismael García, o a Leopoldo López, o a Carlos Vecchio que lo sacaron el día de la visita. Entonces ella seguro que va a poder entrar. Entonces me encantaría llevarla a Yare, me encantaría llevarla a la cárcel donde estuvo Gustavo Azócar, a los comedores, que ella viera en la cama donde duerme mi esposo, a ver si no le da claustrofobia y pensar que él ha estado casi 6 años metido en ese hueco. Entonces, bueno, y a ver si se sensibiliza. Entonces, por todo esto, yo pienso que definitivamente se tratan de declaraciones infelices, irresponsables y sin conocimiento Ahora, de causa. ¿Tienes conocimiento del contenido de la carta que envía la Mesa de la Unidad Democrática? Sí, bueno, todo ¿Participaste esto... en su elaboración? No, yo no participé en su elaboración, pero sí han habido pronunciamientos de los distintos partidos políticos y todos en el mismo sentido, que dicen que estas son unas declaraciones que obedecen simplemente a términos económicos, que no tienen profundidad de investigación, de pensamiento, de conocimiento sobre las reales causas de la persecución. Y bueno, vale, en definitiva, una canciller de un gobierno que está haciendo negocios con el nuestro, seguro que no van a reconocer jamás que aquí hay más de 30 presos políticos. Claro, lo que pasa es que uno ve la situación en Cuba,
lo que están haciendo con los cubanos. Y uno dice, ¿por qué con este país que además que tiene tradición? Porque el gobierno los ha reconocido, el gobierno cubano, que ellos tienen presos políticos, y entonces ellos empezaron la negociación. Debe ser que se les escapó el manejo de los presos, pero aquí no. Aquí tú ves que todas las declaraciones de los miembros del gabinete, cualquier ministro, dicen, no vale, esos son unos presos políticos, esos son unos políticos presos, aquí no hay presos políticos. Entonces empiezan con ese jueguito, pero ese jueguito está aquí desde la época de la dictadura, siempre fue así contra las personas que estaban en contra del gobierno. Y además ella dice, bueno, es que son factores de la oposición los que están presos. Claro, precisamente por eso, porque ellos manifestaron de alguna u otra manera su inconformidad contra el poder hegemónico que tiene Hugo Chávez en este país. Entonces ellos se atrevieron a hacerlo y están pagando las consecuencias tras las rejas. Así es. Cuéntanos, Bonnie, ¿cómo está Iván? Cuéntale a la audiencia que siempre están aquí pendiente, Sí. la gente en el Twitter. Bueno, mira, Iván va a cumplir el 22 de este mes ya 6 años preso, al igual que el comisario Viva Forero y que los 6 funcionarios de la Policía Metropolitana que ya tienen 7 años y 6 meses presos. Además que a los funcionarios los destituyeron y les quitaron su sueldo. Así es. No solamente que a Iván también, a Iván le quitaron todas sus condecoraciones, le quitaron hasta la patria potestad de nuestros hijos. ¿Le quitaron la patria potestad? Sí, ¿Cómo es eso? bueno, porque eso es parte de las inhabilitaciones, las penas accesorias. Entonces, además nos condenaron en costas. Ellos pretenden que nosotros paguemos el juicio. No sé de dónde vamos a sacar nosotros ese dinero, porque no lo tenemos. Entonces, es un enseñamiento que te quieren anular como persona. Sin embargo, Iván no se anula. Iván sigue para adelante. Él me está escuchando. Un beso, mi amor. Él sabe que nosotros seguimos aquí siendo su voz, aunque él esté con la suya callada por un tiempo. No va a ser por siempre, nosotros vamos a lograr sacarlo. Bueno, tendremos que esperar ya definitivamente hasta el 2012. No impugnamos a Marjorie Calderón, porque sabemos que no iba a tener ninguna validez esa impugnación. Claro. Probablemente Marjorie Calderón, como premio, como lo advertimos en su momento, llegue a ser magistrada del Tribunal Supremo, pues no nos sorprende. Ella también va a responder por todo lo que ha hecho en contra de nuestro... Qué tragedia en este país. Vamos a hacer un alto, Bonnie, en la conversa. Ya regresamos, amigos, con más de su Buenas Noches.